Comenzar nuestra enseñanza de hoy desde aquí, desde mi rincón, desde este rinconcito para Dios, mi guitarra, mi pizarra, mi cuatro, la computadora y yo. Aquí estamos conectados por Google Meet. Hoy está mi primo Pedrito H con nosotros aquí. Excelente, bueno, gracias Padre por este día, porque una vez más vamos a estudiar su palabra, a conocer su voluntad. Gracias Padre por enseñarnos a creer, por enseñarnos a creer como cree usted para operar todo su poder. Gracias, Padre. Síganos edificando, síganos enseñando, que cada palabra que salga de mi boca sea suya y nada más que suya, para edificación de todas las personas que la escuchen, en el nombre grande y poderoso de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con la serie que es Edificando la Creencia. Vimos cómo creer parte uno, cómo creer parte 2. Voy a hacer un pequeño resumen. En cómo creer parte uno vimos dos palabras interesantes que es pistis y pisteo. Pisti es la palabra traducida como fe, que es un sustantivo. Vimos que es cuando se utiliza realmente esta palabra, se refiere a la fe de Jesucristo. Y para saber si en el contexto está hablando de la palabra pisti o de la fe de Jesucristo, tenemos que ver el contexto. Sin embargo, los traductores en muchas oportunidades tradujeron esta palabra, que es fe, como creencia o creer como verbo, lo cual es incorrecto. Entonces, para estar seguro, tenemos que ver el contexto. Vimos la palabra pisteo, que es creencia o creer, que es un verbo. Vimos la diferencia entre la creencia y creer, que es fe y creencia, es un sustantivo. Me recuerda a mi tío Jorge que dice que no, decía que no lo puede conjugar, porque no puede decir fe yo, como en Hebreo 11:11, donde dice que Sara creyó y después dice, no pudieron decir fe yo, porque venían traduciendo esta palabra indebidamente como fe, 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 y ahí es creer, por creer. Creer es un verbo, implica acción. Si nosotros tenemos presente que eh, creer es un verbo y que indica una acción de nuestra parte, entonces sabemos cómo creer, que es lo que vamos a ir viendo en todas estas enseñanzas. ¿Eh? Esto lo vimos en la primera parte y vimos la diferencia pues entre pisti y pisteo, entre fe, creencia y creer. También en el Nuevo Testamento, si la palabra fe tiene que ver con la familia de la fe, pero eso lo vamos a ver en otra enseñanza. En esta parte nos interesa es la parte de la creencia, edificando la creencia. Entonces vimos cómo creer parte 2, la clase anterior, vimos una traducción ampliada de Romanos 15:13 que decía, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. ¿Okay? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vimos una nota, la esperanza en el Antiguo Testamento era la venida del Mesías, de Jesucristo, pero ahora en el Nuevo Testamento es su regreso y la vida eterna. Esa es la esperanza. Recuerden, no sé si les expliqué la diferencia entre esperanza y creer o creencia. Fíjense, creer, cuando uno, o sea, la esperanza también es creer, ¿no? Pero la esperanza es que cuando creemos en algo que no está disponible, pero cuando creemos, ¿ve? Que no tiene nada que ver con la esperanza, es porque creemos en algo que está disponible. ¿Ve? Está disponible y lo puedes recibir en el acto. Distinto es cuando hablamos de algo futuro como el retorno de Jesucristo, cuando vamos a ser vestidos de inmortalidad, nuestro cuerpo de incorrupción, que son las grandes promesas
de Dios en su palabra. Ya yo les he dicho varias veces, la promesa no es va para el cielo, para el infierno, tal, te perdonan los pecados, no. Aparte de eso, la promesa es que vamos a vivir eternamente, vamos a ser inmortales y vamos a tener un cuerpo incorruptible, lo cual indica que no envejeceremos más. Si estamos hablando de vida eterna, inmortalidad, mal pudiéramos hablar de un cuerpo corruptible. Dios hace sus cosas perfectas. ¿Y dónde? En un mundo, en una nueva tierra, nuevos cielos, todo. Si nosotros creemos eso, que es esperanza, también vivimos una vida animosa. No le tenemos miedo a la muerte, no le tenemos miedo a nada, porque confiamos en un futuro maravilloso que Dios tiene prometido para nosotros. Vimos cómo el amor de Dios se manifiesta en el dar a su Hijo Jesucristo. Fíjense, Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando decimos que amamos a nuestro prójimo, ¿por qué le vamos a dar a nuestro prójimo? ¿Qué será lo único que yo le puedo dar a mi prójimo que sea constituye el amor de Dios? Bueno, al Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Si yo amo a mi prójimo, yo le doy a conocer al Hijo de Dios, a ese Superman, auténtico Superman, que vino a salvarnos de las garras del mal, a salvarnos de la muerte, para que no muramos más. El trabajo del adversario es tan sutil que uno ve la película de los inmortales y esa cosa, entonces están fastidiados de ser inmortales, han vivido mucho. ¡Qué fastidio! ¡Ah, cuál fastidio! Dígame, ¿quién quiere morir? Nadie. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Entonces, bueno, vimos, hasta ahí vimos. Terminamos viendo un versículo de Eclesiastés que dice que la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad, más que 10 reyes. O sea, un sabio es más poderoso que 10 reyes. Y en esa época se entendía que eran 10 reyes. Imagínense, 10 gobiernos de soldados, gente con todo el poder del mundo. Bueno, un sabio es más poderoso que todo eso. Mientras nos mantengamos, fíjense, mientras nosotros nos mantengamos edificando y fortaleciendo nuestros corazones con el estudio, la investigación, la meditación en la palabra de Dios, así como viviéndola en nuestra vida diaria, que es creyéndola, lo que vamos a aprender en toda esta serie de enseñanzas, cómo vivirla, cómo creer día a día, cada instante, todo es creencia, todo es creer o no creer. Entonces tenemos que aprender a creer, pero de verdad, para operar poder del bueno. Entonces, si nosotros nos mantenemos en ese estudio, viviéndola, creyéndola, fíjense, en nuestra vida diaria, las crisis o ataques del adversario nos encontrarán fortalecidos y podremos enfrentarla. Por eso debemos estar preparados. ¿Cómo? Estudiando, practicando la palabra de Dios, allí, entrenando día a día, entrenando nuestra creencia, practicándola, insistiendo en creer. Y una vez le pregunté a mi profesor, al doctor Jorge, a mi tío Jorge, tío, ¿qué es creer definitivamente? Y me dijo, restiarse con Dios. Así es. Esas fueron sus palabras. Yo creo que ese día fue el día que yo entendí realmente que era creer. Es absoluto. Pones un 9 milímetros en la frente, como estos hombres en el Viejo Testamento, te vamos a echar un horno de fuego ardiendo si no te arrodillas ante esa virgencita. Y dijeron, no. Como que nos pusieran un 9 milímetros ahorita. Ajá. Niega tu creencia. Ahí es donde vamos a ver que niega, tú no, di que no, nada, en nombre de Jesucristo, nada de eso, niégalo. Eso es un momento
de vida o muerte. Y ahí es donde se prueba la creencia. Bueno, en nuestra vida diaria tenemos siempre momentos así igualitos. Estamos en una situación en que creemos que si eh, no hacemos lo que nos están diciendo, van a disparar. Y allí está el detalle. Y eso está en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. No nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta. Perfecto. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que hacer esto, edificar nuestra creencia y mantenernos allí, porque el diablo no nos va a mandar una carta diciéndonos que va a atacar, ni nos va a llamar por el celular para decirnos que va a atacar. O sea, esos ataques, cuando vengan esos ataques, esos momentos difíciles que todos los vamos a vivir, ahí es donde se pone a prueba nuestra creencia. Y entonces en ese momento vamos a saber cómo actuar. ¿Saben por qué? Porque Dios, cuando estudiamos su palabra, Él nos va diciendo lo que necesitamos saber. Siempre nos va a decir lo que necesitamos saber para los días que vienen. Yo lo vivo. Yo cada vez que los enseño, que doy clases, que estudio, Dios me prepara para lo que viene. Días después, un mes después, viene, ¡pum! Aquí está. ¿Pero por qué? Porque yo estoy buscando su reino, su justicia. Entonces, en esa medida, Él me va diciendo, si yo no lo busco, si yo no edifico mi creencia, si no me mantengo allí creciendo, no me puede decir nada porque no lo dejo. No lo dejo que me diga nada porque yo no lo estoy buscando, no estoy buscando su consejo para mi vida, para lo que viene, para salir siempre victorioso. Entonces, en esos momentos en que el diablo nos ataque, vamos a saber cómo actuar. Y bueno, también la palabra dice que y si estamos faltos de sabiduría, pídala a Dios que da abundantemente, no dudando. Si dudamos en nuestro corazón, somos como la onda del mar, ya para allá, ya para acá. Vamos dando golpes, porque cuando dudamos lo que hacemos es dar golpes para allá y para acá como las olas del mar. Y bueno, la palabra dice que no piense que el que dude que recibirá cosa alguna porque estás dudando. Tiene que le dé un ejemplo de duda. Pedro dice que Jesucristo fue el único que caminó sobre el agua, pero eso no es cierto porque Pedro también caminó. Pedro le dijo, maestro, dígame si es usted, voy para allá. Y Jesucristo le dijo, ven, fíjense, él creyó, él se dio espiritualmente por las palabras que él le dijo y se bajó de un barco. Ya tienen que ver, esos barquitos no son tan grandes ni tan pequeños, no es un peñerito. Se bajó, caminó sobre el agua y cuando estaba llegando donde Jesucristo vio, fíjense, vio, miren cómo cambia la creencia de una persona en un segundo. Vio el agua, la brisa y se hundió. Fíjense. Él viene caminando sobre el agua y lo que vio se guió por los sentidos, se hundió. Y, maestro, sálvame. Y Jesucristo le da la mano y le dice, ¿por qué cediste a la duda? ¿Por qué dudaste? Otras traducciones. Otros a nivel de chiste dicen, chico, móntate por aquí por los corales, ¿vale? Fíjense, ¿por qué cediste a la duda si venías caminando sobre el agua? Ahí no dice si lo levantó y se fueron caminando otra vez para lo más probable que se haya levantado y haya caminado hasta el barco y se haya montado después en el barco. Porque él se montó después en el barco. Y venía caminando sobre el agua. La palabra dice que si Jesucristo dijo que si creemos lo que él hizo, nosotros lo podemos hacer más, porque él está a la derecha de Dios y él se encargará de que sí sea. Así que, sin exagerar, podemos, si necesitamos, caminar sobre el agua. ¿Y saben cuánto caminó, por cierto? ¿Saben cuánto caminó? 1,5 kilómetros. Eso no fue un pedacito que apareció ahí, no. Porque él estaba de este lado y ellos iban por el mar de Galilea a la parte de Decápolis. Y eso es lejos, y él los estaba viendo en la montaña, porque él estaba en la montaña. ¿Sabes? Cuando uno está en una montaña ve a lo lejos, pues, como decía aquí el lago de Valencia, uno lo ve así, bueno. Y, y él le dijo, váyase usted, era el último barco. No, pero no hay más, váyase usted que yo voy después.
y después llegó caminando como a las 3, 4 de la mañana, más o menos según la palabra de Dios. Ok, bueno, entonces vamos a continuar aquí. Fíjense, Dios nos dice cómo vamos a hacer nosotros para edificar esa creencia. Fíjense algo. Bueno, en primer lugar, Dios dice que ser imitadores de Dios, como lo dice Efesios 5:1. Seamos imitadores de Dios, porque la palabra de Dios es el patrón de conducta perfecta, es nuestro plano perfecto, nuestro modelo a imitar, como Jesucristo. Jesucristo hizo totalmente la voluntad de Dios. Entonces nosotros, si queremos imitar a alguien, vamos a imitar a nuestro Dios, su manera de pensar, su manera de actuar, porque esa manera de actuar es la perfecta, así no nos vamos a equivocar. Y cuando vengan esos momentos difíciles, no vamos a ser sacudidos por nada. Seremos firmes, estables. Se está cayendo el edificio, pero ahí estamos, firmes. ¿Por qué? Porque hemos estado edificando nuestra mente y nuestro corazón, con pensamiento tras pensamiento procedente de Dios. Ahí está la clave. Por eso es que el estudio es importante y el estudio constante. Yo se lo digo a los muchachos, una vez a la semana, 6 días escuchando lo que dice el mundo y 1 hora de esa semana para escuchar lo que dice Dios. ¿Cómo va a haber impacto? ¿Cómo va a tener impacto la palabra? Si la persona come una vez a la semana palabra de Dios, esto es comida, es energía que necesitamos para funcionar. Yo tomé la decisión en una oportunidad de desayunarme, fue curioso, porque me voy a desayunar con palabras. Esto es comida, bueno, me voy a desayunar con palabras. Entonces, cuando me paraba, antes de tomarme el café, agarraba una de las enseñanzas y leía un pedacito, aunque fuera un pedacito. Cha, 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 cha. Ah, pedacito, nada del otro mundo. O como decir, un versiculito, pues, para los que no tengan una enseñanza a la mano, un versiculito. Primero, palabra de Dios, comida espiritual, y después me tomaba el café. Y en esa medida fui entendiendo, y yo no me puedo ahora acostar sin estudiar palabra de Dios un ratico, sin leer algo, porque siento que no, me falta algo. Espero que logren llegar a esos niveles así, porque eso lo va a alimentar y los va a ayudar en todo momento, que así pueden ir edificando su creencia cada vez más. Fíjense, Efesios 5:1 dice, y que seamos imitadores de Dios. Ahora bien, fíjense, segunda de Timoteo 3:16, un versículo que hemos visto muchas veces, estudian conmigo. Fíjense, Dios nos dice que debemos, o sea, ¿qué debemos hacer para estar instruidos o disciplinados por medio de la justicia, o sea, la rectitud de Dios? Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. Y el 17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, para que lleguemos a la perfección espiritual. Ahora bien, ¿a qué nos enseña, redarguye y corrige esa palabra maravillosa? Uno, nos enseña, ¿okay?, a creer correctamente. La palabra de Dios es útil para enseñarnos a creer correctamente. Sé que muchos han escuchado esto, pero es importante escucharlo montones de veces para que se grabe y se quede grabado ahí en nuestra cabeza. Nos enseña a creer correctamente. Eso es a saber cómo pensar, actuar y vivir. Así de fácil. Creyendo correctamente. Ahora, nosotros somos enseñados, yo les he explicado mucho lo que es redarguir y corregir.
Un ejemplo con el karate. Tú estás en una posición así, tú ves, tu maestro te enseña, tú estás viendo, te enseñó, pero cuando tú lo vas a poner en práctica, estás así como con la mano muy abajo, medio torcido, y entonces viene el maestro y te dice, Dani, tienes la mano derecha muy abajo, ahí te está redarguyendo, te está señalando el error, y después te dice, súbela, te corrige, ¿ok? Hasta donde debe estar. Así opera Dios. Fíjense, el sistema de enseñanza del mundo te enseñan y después te hacen un examen y te evalúan, te rapan o pasa, y puedes pasar con la mitad del conocimiento. La palabra de Dios no. Aquí es 0, 1 o 20. Pero Dios no utiliza ese sistema. Dios te enseña, te reargulle, o sea, te señala el error. Vamos a poner que te haga un examen, te señala el error en el examen. Mira acá, hiciste esto mal, hiciste esto mal, para que la persona se lo aprenda, lo corrige y que dice la palabra para instruirlo en justicia. Si el sistema del mundo utilizara este sistema de enseñanza, todos saldríamos con 20 del colegio, porque el profesor se encargaría de enseñarte, de reagullirte y de corregirte para instruirte completamente y que salgas instruido de grado. Pasó para el segundo grado porque aprobó el primero. Así funciona Dios. A Dios no le gustan las medias tintas. El que se sabe un versículo por la mitad o se sabe una verdad a medias, solo podrá poner en práctica esa media verdad que sabe. Ojo, y en práctica esa media mentira que crees que también sabe. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos más allá de lo que creemos. Nadie va más allá de lo que cree. Entonces, fíjense, estos tres aspectos de ser enseñado, redarguido y corregido son extremadamente importantes y oigan bien por qué. Se lo digo porque yo lo vivo. Yo he enseñado a mucha gente, pero cuando la redargullo o la corrijo, ¡wow! ¡Uf! Se rebota. Y muchos, no todos, por supuesto, rechazan la redargución y la corrección. ¿Saben qué causa eso? Que la instrucción no sea perfecta. Si Dios dice que tú necesitas ser enseñado, redarguido y corregido, es porque Él conoce cómo somos, qué necesitamos. Sí es cierto, hay personas que tienen habilidades que cuando leen, ¡pam!, se lo aprenden de un solo golpe, leen eso así y tienen memoria fotográfica, cosas así, pero normalmente no es así. Nosotros necesitamos estudiarlo, volverlo a leer, memorizarlo, practicarlo, repetirlo, que es lo que llamamos las 3R, recibir, retener y repetir, para que no se nos olvide. Cuando nosotros dejamos de repetir o practicar algo, se nos olvida, ¿o no? Nosotros podemos haber aprendido cualquier cosa, pasa un poco de años y cuando lo vamos a poner en práctica otra vez, wow, esto ya casi que se me olvidó completamente, no todo, pero sí gran parte. Ahora, si lo hubiese seguido practicando durante toda su vida, al pasar los años, contrario a que se le ha olvidado, es más experto, más profesional, más seguro, más sabio. Entonces, muchas veces olvidamos aceptar la reprensión y la corrección. Dios dice que la reprensión es cierto que al momento no es causa de gozo, pero si la aceptas, al final va a dar fruto. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar ser enseñados, redarguidos y corregidos. Y ojo, no es la persona la que te va a redarguir y a corregir, es Dios. O sea que si una persona te está redarguyendo o corrigiendo, debe hacerlo con la palabra, correctamente dividida, usada bien, sin desvío. No es porque yo pienso, aquel hombre, no, no. Dios es el que nos va a enseñar a creer correctamente, nos va a redarguir y nos va a corregir. Por cierto, si quieren unas cuantas redarguciones, unos latigazos, lean Proverbios. Pónganse a leer Proverbios un ratico para que sientan unos sacudones ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ok?
en cosas que de repente creemos que estamos haciendo correctamente y no es así. Entonces, fíjense, no es suficiente aceptar y conocer la verdad, sino que es necesario aceptar la reprensión cuando es necesaria para no quedarse en el error. Si no hay, fíjense, si olvidamos aceptar la redargución y la corrección, aceptando solamente la enseñanza y ya no la sabemos toda, ya, no. Yo entendí, a mí no me venga a estar diciendo que no. Si aceptamos eso, entonces nuestra instrucción va a llegar a un punto de la perfección. Porque la palabra dice, enseña, reargulle, corrige, para instruirte, ¿ok? Vamos a decir ahorita en cualquier materia, en este caso para nosotros en la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfeccionado, en nuestro caso, para hacer su obra. En lo que yo debo ser perfeccionado es para esto, para hacer la obra de Dios, para llevar su palabra. Si soy matemático, debo ser perfeccionado para ejercer la matemática y para enseñar matemática correctamente, igualito, en todo. ¿Ven la diferencia del sistema de enseñanza de Dios y del mundo? Entonces, este sistema está diseñado para que creamos correctamente. Entonces, tenemos que dejar que Dios haga su trabajo y que el hombre de Dios haga su trabajo. ¿Cómo? Alimentándote, escuchándolo, buscando su enseñanza, viviéndola día a día, buscando su saber. Vas a tomar una decisión en cualquier cosa. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué haría Jesucristo? No lo sabes en el momento. Bueno, si eres un renacido, con preguntarle directamente a Dios, Dios te lo dice. Pero si no, bueno, llama a tu maestro. eh, a mí me pueden llamar a la hora que quieran. A las 2, a las 3, a la hora que quieran me pueden llamar si necesitan escuchar palabra de Dios. Bueno, todos lo saben. No tengo horario para esto. No es que si no venga después de las 9, yo terminé, estoy cansado, no. A la hora que sea. Para edificar la creencia. Y siempre que me han llamado, que me han buscado, ahí está el detalle, siempre está allí, en la creencia. Y eso es lo que hay que levantar, la creencia. Vean los pasajes con Jesucristo, todo el que cree, no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios, sí puede creer, al que cree todo le es posible, si tuviera la creencia, con un grano de mostaza le diría a ese monte, quítate de ahí, pásate para allá, y nada te será imposible, y creer, y creer, y creer. Y que dice la Biblia que él no pudo hacer muchos milagros de donde él era, pues, donde lo conocían desde chiquito, a causa de la incredulidad de ellos. O sea, que la incredulidad, que es lo que vamos a ver después, vamos a ver los pasajes de la incredulidad, que es lo contrario a lo que estamos viendo, a creer, entenderán un poco más todo esto. Y ahí también vamos a ver dos palabras que hemos visto también otras veces, apistía, apeteía, pero la vamos a ver enfocado en este punto que estamos tratando, la creencia. Y esto ahora es que está comenzando. Una serie donde vamos a quedar, te lo garantizo, al final, robustecidos, capacitados en nuestro creer y para seguir creciendo en nuestro creer. Eso que va a traer como consecuencia la operación de poder. Cada vez vamos a operar más poder, más poder. ¿Ok? Excelente. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Okay? Quiero agregarle que debemos estar viviendo en armonía no solamente con la enseñanza de Dios, sino también con su redargución y su corrección, para que la instrucción sea completa y lleguemos a la perfección. Fíjense, para cerrar, Salmo 27:11, David, ¿qué le pidió a Dios? Enséñame, oh Jehová, tu camino
La palabra camino, yo les he explicado, en esos casos es tu manera de pensar. Enséñame, oh Jehová, tu manera de pensar y guíame, o sea, guía mi manera de pensar por senda de rectitud. El rey David le pidió a Dios no solamente que le enseñara su palabra, sino que le diera la redargución y la corrección necesaria para poder tener una conducta correcta, para poder llegar a tener una conducta correcta, una instrucción correcta, completa. David reconoció que sus caminos o conductas no eran perfectas, de acuerdo a lo que decía Dios, pero le pidió a Dios que le enseñara cómo actuar correctamente, cómo creer correctamente, cómo vivir correctamente en base a ese creer. Y bueno, no sé lo que han visto, la historia completa del rey David. ¡Wow! Cometió sus errores, sus cosas, pero siempre y cuando le llegaba un profeta que Dios dijo que sí, ¿ok? Aceptaba la redargución, la corrección, se arrepentía y lloraba, pedía perdón, pedía guía. Él no fue, la gente cree que estos hombres de Dios eran hombres que no cometían errores, que eran seres perfectos. No, no, no. Todos ellos, como dice de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero operaba tanto poder que oró y dejó de llover durante 3 años y después oró y comenzó a llover. ¿Por qué? Por creer. Esa gente, la diferencia con esa gente que era que creían, confiaban en Dios y así actuaban, vivían y siempre salían victoriosos. O que es el versículo por el que vamos a cerrar, como lo dice Romanos 37 al 39. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Más que vencedores. Bueno, entonces la dejamos hasta aquí hoy. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo, por esta enseñanza del día de hoy. Síganos edificando, síganos enseñando cómo creer para operar su poder. En el nombre grande y poderoso de nuestro hermano mayor y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Entendieron? Excelente. Preguntas, bueno, pueden dejar en el chat las preguntas. Si les gustó, recuerden darle un like, suscríbanse al canal para que sigan esta serie de enseñanzas que les va a hacer mucho bien. No importa a qué corriente pertenezcan. Nosotros no pertenecemos a ninguna, sino a la de nuestro Padre Celestial. Y somos hermanos en Cristo de todo aquel que cree que Jesucristo resucitó de los muertos con el gran poder de Dios y lo confesó como su Señor para renacer y ser salvo. Los amo, amados iglesia, que la paz de nuestro Padre Celestial repose en sus corazones.